conmigo sus Biblias, por favor. Vamos al libro de Apocalipsis. A mí me encantan los mensajes del Espíritu del Señor Jesucristo a las 7 iglesias. El día de hoy he escogido la segunda que se menciona por ahí. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Nomás agarro mi libreta. Apocalipsis capítulo 2. Es a partir del versículo 8. Es breve, son 4 versículos. Apocalipsis 2, versículo 8 al 11 es el mensaje a Esmirna, ¿sí? Acuérdense que estas ciudades que se mencionan aquí, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, son 7 ciudades que estaban en la región de Asia Menor, ¿sí? Que hemos estado con el estudio de Hechos. Ya pueden recordar en el mapa dónde está ubicada Asia Menor, ¿sí? Pues ahí en ese lugar de Asia Menor están todas estas iglesias. Déjenme muestro aquí rápidamente para que estemos en sintonía. Por aquí lo marqué con plumón. Si ven aquí esta parte de Asia, por aquí se alcanza a ver Éfeso, aquí está arribita luego Esmirna, Pérgamo, por acá está, aquí no lo escribieron, pero por acá arriba está Laodicea, Filadelfia, Sardis, pero toda esta región de aquí es Asia Menor y ahí está ubicada Esmirna. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el mensaje a Esmirna. Dice versículo 8: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero es entre paréntesis, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada, dice, lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Constantemente aquí en los mensajes a las iglesias, casi todos los mensajes los termina con esta frase del Señor Jesucristo, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿sí? ¿Tenemos oídos? Sí, ¿verdad? Entonces el mensaje también es para nosotros. Bueno, aquí vamos a hablar un poco acerca de Esmirna. La ciudad de Esmirna estaba ubicada más o menos como a 60 kilómetros al norte de Éfeso. Hoy en día esta ciudad de Esmirna se llama Izmir, que es ya parte de Turquía. Es la única de las 7 ciudades del Apocalipsis que sigue existiendo hasta el día de hoy como una ciudad grande, ¿sí? Todas las demás están en ruinas. Esmirna no, solamente cambió un poquito su nombre, es Izmir, pero prácticamente es lo mismo. Esmirna viene del griego esmirne, que significa mirra. Si saben lo que es la mirra, ¿no? O lo han escuchado por en algún momento. Uno de los presentes que le llevaron al Señor Jesucristo fue mirra. La mirra era una resina, no sé si se han fijado en los pinos, que le sale como una mielecita, algo así como color café, como las bancas, son resinas. Entonces la mirra es también como es una resina que sale de los árboles y ya seca, se machaca, se hace como polvo, y ese polvo lo diluyen a una temperatura como al baño María, por así decirlo, en aceite de olivo, y forman un aceite muy bonito, muy aromático, el cual en aquellos tiempos lo utilizaban mayormente para embalsamar. Cuando alguien era preparado para ser sepultado, le echaban mirra, ¿verdad?
lo untaban toda su piel con mirra, entonces eso conservaba la piel humectada por más tiempo, tenía un olor también muy agradable, muy dulce, dicen que era un olor dulce. Entonces hacían que el velar a aquella persona fuera algo pues más agradable para los que estaban en el entorno, que no desprendiera olores de descomposición. Entonces conservaba mejor el cuerpo de la persona para el ritual de la sepultura. Entonces eso es lo que significa Esmirna. Viene de la palabra griega Esmirne y pues significa mirra, ¿no? Pues es un nombre muy adecuado para la iglesia que vivía ahí. Nada que ver con la ciudad, porque la ciudad de Esmirna en ese momento, cuando el apóstol Juan está escribiendo este mensaje, Esmirna era conocida en aquel tiempo como la joya de Asia. Era una ciudad muy bonita. Todas sus calles estaban muy elaboradas, perfectamente hechas arquitectónicamente hablando, muy bien diseñadas, las calles amplias, bonitas. Era una ciudad muy hermosa, de hecho así le apodaban también, la hermosa. Y también la apodaban como la fiel a Roma. Esmirna era conocida como la fiel a Roma. ¿Por qué? Porque en esa ciudad, los habitantes que habitaban en esa ciudad eran muy, pero muy fieles al César, ¿sí? En aquel entonces, saben ustedes que el Imperio Romano era el que estaba gobernando todo ese territorio, entonces el César pues era el emperador de Roma, y en esa ciudad eran pero muy fieles al César. Incluso en esa ciudad de Esmirna habían construido un templo al emperador que estaba en ese tiempo, que era Tiberio. Le hicieron un templo y lo trataban como si fuera un dios. Se dice que cada año todos los habitantes de ese lugar de Esmirna tenían que ir a ese templo y ahí quemaban un incienso y decían: César es el Señor. Entonces imagínense qué problema era para los cristianos tener que pasar por eso. ¿Por qué? Porque los que no decían esas frases, los que pasaban al templo o simplemente no querían ir al templo ni decían esa frase, eran considerados como traidores a Roma. Y eso les traía un montón de malas cosas, entre ellos que eran arrestados, los lanzaban a las fieras, les quitaban sus cosas. Bueno, algunas cosas vamos a ver ahorita acerca de lo que les pasaba a estos cristianos. Por eso vemos que esta iglesia estaba muy aprisionada, estaba como muy pequeña, estaba como muy ahí, pues ahí está Esmirna. No le dice nada el Señor en contra. Si se fijan, el Señor no dice o no les condena nada. Al contrario, los exhorta, los alaba a que sigan fieles hasta la muerte. Porque era una iglesia muy oprimida. Era una iglesia que pasaba por tiempos muy difíciles. Era una iglesia que tenía muchísimas cosas en contra, ¿sí? Por eso en esta mañana quise hacer un sermón que nos haga meditar. Porque a lo mejor como esta iglesia, a lo mejor nosotros no tenemos estas mismas oposiciones, pero tal vez personalmente cada quien tenemos nuestras tribulaciones, nuestras pruebas. Quise hacer un sermón que se llama Sé fiel hasta la muerte, así como las palabras que el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia de Esmirna. Dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Bien, entonces, sé fiel hasta la muerte es el título de este sermón. ¿Cómo vamos a desarrollar este sermón? Bueno, con la siguiente pregunta: ¿qué palabras de consuelo ofrece el Señor? Vamos a ver qué es lo que dice a esta iglesia de Esmirna y de ahí vamos a sacar nosotros también una aplicación espiritual para nosotros mismos. ¿Qué palabras de consuelo ofrece el Señor? Bueno, en primer lugar, vamos a leer el versículo 8, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Acuérdense que cuando aquí se nos habla de un ángel de Esmirna, la palabra ángel viene del griego angelos, que significa mensajero, ¿sí? ¿Quién es el mensajero de la iglesia de cada lugar? Bueno, pues en este caso, pues aquel que predica, ¿no? Aquel o aquellos hombres que se encargan de decir la palabra de Dios a la iglesia. Ellos pudieran ser en cierta aplicación como ángeles, no que sean celestiales, no. En la palabra lo que significa mensajero, aquel que da los mensajes, en ese sentido
todos aquellos que están al frente de las iglesias, en el caso de las iglesias antiguas, pues los ancianos, ¿verdad? Los que estaban al frente de las iglesias, ellos son este grupo que se les llama ángeles, los mensajeros de la iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, y fíjense bien esta frase, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué palabras de consuelo ofrece el Señor a esta iglesia oprimida y atribulada? En primer lugar le dice, yo te entiendo. ¿Y cómo podría entender el Señor Jesús a la iglesia de Esmirna? A esta iglesia que estaba siendo perseguida, a esta iglesia que estaban siendo asesinados, a esta iglesia que estaban siendo despojados de sus bienes. Porque en aquellos tiempos existían como sindicatos en esa ciudad. Los que eran herreros, los que eran carpinteros, los que eran constructores, etcétera, ¿no? Había como sindicatos, y como era una ciudad que estaba pues dominada totalmente por Roma, por su cultura romana. Roma era una nación muy idólatra. Tenían muchos ídolos, tenían muchos dioses. Y resulta que cada gremio, cada sindicato adoraban a un dios. ¿Y qué creen que pasaba con los cristianos que no encajaban con ninguno de los dioses? Porque para pertenecer al sindicato de carpinteros, por así decirlo, tenían que seguir, no sé, a Júpiter o a Diana o a otro dios o a otro ídolo. Y como los cristianos no eran idólatras, no seguían a ningún otro dios que al verdadero Dios que conocemos todos, pues no les daban trabajo. Y al no tener trabajo, pues empezaron a empobrecer, empezaron a adoptar una situación como si fueran mendigos. Por eso más adelante les dice, Señor, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico, le dice. Entonces, tantas cosas que le estaban pasando a la iglesia de Esmirna, tantas adversidades. El Señor Jesucristo, la primera palabra de consuelo que les da, les dice, yo te entiendo. Yo te entiendo que es estar muerto. Porque al Señor Jesucristo ya lo habían matado, resucitó, claro. ¿Qué les decía el Señor Jesucristo? Yo te entiendo, yo sé lo que es que te traicionen, porque más adelante se nos va a hablar de una sinagoga de Satanás, que no era más que una población de judíos en ese lugar de Esmirna, que eran muy pudientes. Y como eran muy pudientes, Roma les dio la concesión de que ellos tuvieran su culto judío sin molestarlos. Pero como los judíos tampoco querían a los cristianos, pues ellos los delataban. Decían, mira, estos que están acá son cristianos, ellos no son de nosotros, no son judíos, entonces haz lo que quieras con ellos. Entonces, aunque eran de la misma nación, los entregaban. Entonces el Señor Jesucristo le dice a la iglesia en Esmirna, yo te entiendo, sé lo que se siente que te traicionen, yo sé lo que se siente que te maten, yo sé lo que es que te acusen falsamente, yo entiendo perfectamente por lo que estás pasando. ¿Y qué creen, hermanas? También a nosotros el Señor Jesucristo nos entiende. A veces tenemos diferentes problemas, tal vez de salud, tal vez familiares, tal vez personales, ¿verdad? Alguna cosa económica o qué sé yo, cualquier cosa que nos está pasando en nuestra vida. Y a veces creemos que nadie nos va a entender, a veces creemos que nadie nos escucha, pero ¿qué creen? Tenemos a alguien que sí nos entiende perfectamente, y ese es el Señor Jesucristo. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 4, no me pierdan por aquí esta cita que estamos leyendo. Y vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 4, en el versículo 15. Dice por aquí la escritura, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, dice, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que al Señor Jesucristo no se la vamos a platicar nosotros. No podemos decirle, Señor, es que tú no sabes lo que yo estoy pasando. Es que tú no sabes el dolor que siento. Es que tú no sabes el problema en el que estoy metido. No, porque el Señor Jesucristo ya se la sabe.
Entiende perfectamente lo que nos preocupa, entiende perfectamente lo que nos duele, entiende perfectamente todo lo que nos pasa. Él sabe lo que pasa. Y le duele, hermanas, le duele lo que nos pasa a nosotros. El Señor Jesucristo no es alguien apático que diga, pues no me importa lo que te esté pasando. No, Él sabe lo que nos pasa y le duele. Cuando Él andaba por ahí en el mundo sanando a los enfermos, ¿por qué creen que lo hacía? Una, pues porque tenía el poder y la autoridad de hacerlo, pero otra porque le dolía en su corazón ver a la gente así. Le dolía que la gente estuviera ciega, le dolía que la gente estuviera paralítica, le dolía que la gente tuviera lepra, que tuvieran todo lo que vimos que Él estaba sanando en su camino que hacía en su ministerio. Lo hacía porque le dolía, hermanos, en su corazón ver a la gente así. Le duele ver también cuando la gente se está perdiendo porque no obedece. Todo le duele a Dios, le duele ver a la gente con rebeldía, le duele ver a la gente con violencia, con tantas cosas que se ven en el mundo. El Señor entiende, hermanas, el Señor entiende todo lo que nos pasa y entiende todo lo que sucede en el mundo. No es alguien que esté ajeno a lo que pasa aquí. Entonces, ¿qué palabras de consuelo ofrece el Señor a la iglesia de Esmirna? Les dice en primer lugar, yo te entiendo. Y también a nosotros, hermanas, el Señor Jesucristo nos entiende perfectamente. Vamos al segundo asunto de este sermón, versículo 9 de ahí de Apocalipsis 2. Le dice el Señor Jesucristo a la iglesia en Esmirna, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En segundo lugar, ¿qué palabras de consuelo le ofrece el Señor a esta iglesia? Número 2, dice el Señor, yo te conozco. Por lo menos 3 cosas conoce el Señor Jesucristo de la iglesia de Esmirna. La primera de ellas dice, tu tribulación. Volvemos a repetir, como los cristianos no empatizaban con las creencias de los romanos, de alabar a César, de alabar a sus dioses, tenían muchos problemas. Para ese tiempo ya se había puesto en marcha el enviar a los cristianos a morir devorados por las bestias, a quemarlos, a meterlos en ollas llenas de agua hirviendo, a cortarles la cabeza, a ponerlos boca abajo y con una sierra cortarlos por la mitad. Había tantas torturas ya en la época romana. Y para este entonces de estas iglesias ya estaba eso en marcha, donde a los judíos los ponían enfrente del anfiteatro. Anfiteatro es como un tipo coliseo romano, era un lugar como un estadio. Ahí aventaban a los cristianos en medio y ahí les echaban fieras o morían a mano de los mismos gladiadores, o ellos los convertían en gladiadores. Bueno, hacían muchas cosas horribles con los cristianos, todo porque no veneraban a César. Era un momento de horror cuando se llegaba ese día que tenían que ir a ese templo para decir, César es el Señor, porque todos los cristianos, una de dos, o renegaban de la fe de Jesucristo, o morían, ¿sí? Iban a ser motivo de expectación de todos los romanos, o simple y sencillamente iban a vivir en la pobreza profunda, ¿sí? Una condición casi, como decimos ahorita, de calle, porque todo se les negaba el trabajo, se les negaba la casa, se les negaba todo, no les vendían inclusive. Tiempos muy difíciles, y dice el Señor Jesucristo, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, ¿sí? Y aparte dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esos son los que les decía hace un momento, un grupo de judíos pudientes que vivían en esa ciudad de Esmirna, los cuales por su posición económica podían gozar de sus privilegios, que el Imperio Romano los dejaba tener su culto sin problemas. Ellos sí podían seguir ahí la ley de Moisés, hacían todo bien, pero los cristianos, como tampoco caían en la aprobación de los judíos, pues los judíos eran los que los delataban a ellos. Decían a los romanos, a los procónsules, mira, este grupo por ahí se reúne, ellos no son de nosotros, así que puedes arrestarlos y hacer lo que quieras con ellos. Tiempos difíciles para esta iglesia en Esmirna. Yo cada que me pongo a leer acerca de esta iglesia, digo, híjole, pues son 4 versículos, pero es un mundo de cosas que les pasó a estos hermanos
que solamente de imaginarlo uno dice, híjole, pues yo estoy bien a gusto aquí entonces, ¿verdad? Nada se compara a ese sufrimiento que ellos tenían. Pero el Señor Jesucristo les dice, yo conozco tus obras. Y a pesar de que el imperio romano no te conoce, yo sí te conozco. A pesar de que eres pobre, a pesar de que estás en una situación muy, muy pobre, dice, tú eres rico. ¿Por qué eran ricos? Porque su fe estaba firme. Porque preferían estar viviendo en la pobreza que negar a Cristo. Porque preferían perder la vida que negar a Cristo. Su fe estaba firme y su fe era lo que los hacía ser ricos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios allá en el Salmo 56. Salmo 56. Vamos a ver unas citas que nos dicen esto que estamos leyendo, que el Señor Jesucristo nos conoce, está al pendiente de nosotros. Salmo 56, 8 dice así. Salmo 56, 8 dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. Y pregunta el salmista, dice, ¿no están ellas en tu libro? En pocas palabras está diciendo que Dios está al pendiente de todo lo que hace, incluso hasta sus lágrimas las guarda en un redoma, es decir, como en un recipiente. Quiere decir que Dios ni una de nuestras lágrimas las deja por ahí en el olvido. Cada vez que nosotros lloramos, cada vez que nosotros sufrimos, Él no las desperdicia. Él dice, yo las voy a guardar aquí, sé lo que estás pasando y estoy al pendiente de lo que te pasa, ¿sí? Fíjense lo que dice también el libro de Job, capítulo 23. Job, capítulo 23, versículo 10. Dice de la siguiente manera, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, ¿sí? Dice la primera frase, mas Él conoce mi camino. El Señor Jesucristo conoce lo que nosotros hacemos. Conoce nuestras debilidades, conoce también nuestras defensas, nuestras habilidades y todas las cosas que hacemos bien, ¿sí? Así como le está diciendo a muchas otras congregaciones, a Sardis, a Filadelfia, a Filadelfia no le dice cosas negativas, a la Odisea, a Tiatira, a Pérgamo, a todos ellos, les dice sus errores y después les dice sus aciertos. Asimismo también le dice a Esmirna su gran acierto, que a pesar de su tribulación, que a pesar de su pobreza, que a pesar de que los han traicionado, ellos son ricos porque son fieles. Y les dice el Señor Jesucristo, sé fiel hasta la muerte. Sigue haciendo uso de ese valor tan grande que tienes, que es tu fe. Entonces Dios conoce, hermanas, nuestro esfuerzo, Dios conoce nuestras habilidades y Dios nos hará justicia. Y número 3, ya para terminar, ¿qué palabras de consuelo ofrece el Señor? Ya vimos en primer lugar, dice yo te entiendo. En segundo lugar, yo te conozco. Y en tercer lugar, yo te corono. Fíjense lo que dice en los versículos restantes, 10 y 11 de Apocalipsis 2. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Eso de tendréis tribulación por 10 días es algo simbólico. Ya que lleguemos al libro de Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que los números tienen un cierto significado. En el caso del número 10 significa que es un tiempo indefinido, pero con un límite, ¿sí? Quiere decir que es un tiempo que no sabemos ahí o no se nos explica a ciencia cierta cuánto, pero que tiene un límite. O sea, el diablo los va a atormentar, el diablo los va a atribular, pero solo un poco, solo un tiempo, ¿sí? Es lo que les está diciendo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y luego dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estas palabras son de consuelo, pero a la vez dan miedo, ¿sí?
Si se fijan, lo que está tratando de decir el Señor Jesucristo es que pues prácticamente no la van a librar. Toda la esperanza que les da al momento que les dice yo te voy a coronar, si te fijan, no es aquí en la tierra. Se dice que en la ciudad de Esmirna, cada año el emperador ponía sobre los ciudadanos más leales de esta ciudad de Esmirna, ponía una corona que se llamaba Estéfanos, que era como una corona hecha con laurel. Yo creo que lo han visto en películas o en las caricaturas, en los Juegos Olímpicos se veía mucho eso, que el que ganaba el primer lugar le ponían una corona así como de unas hojitas, ¿sí la han visto? Bueno, esa corona se la ponía el emperador a los ciudadanos más leales de Esmirna cada año. Y era un orgullo grande para aquella persona que adquiría una corona de esas. Decían, no, hombre, pues era como sacarse casi la lotería, ¿verdad? Tener el reconocimiento del emperador por su lealtad a Roma, pues era algo de mucho orgullo. Entonces, el Señor Jesucristo ofrece coronar a los cristianos, pero no en esta vida, ¿sí? Si se fijan las palabras, dice, tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte. O sea, la muerte puede que venga de por medio. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona, pero de la vida, ¿sí? No una coronita hecha de hojas de laurel, no, te voy a dar una corona, pero de vida, en el cielo. Y luego dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la ¿qué? Segunda muerte. O sea que la primera... esa yo creo que no, de ahí no se libraban. ¿Por qué? Porque realmente los cristianos de Esmirna tenían todo en contra de ellos. Tenían en contra al imperio romano que los perseguía, los acusaba de traidores por no adorar al César. Tenían en contra que nadie les abría las puertas para poder hacer algo en su vida. No tenían derecho a trabajar, no tenían derecho a comprar, no tenían derecho a una casa, solo simplemente vivir como un mendigo. Y tenían aparte a los de su misma nación en contra también, a Roma, a la economía y a los judíos en contra suya. ¿Qué podían esperar o qué podían ver ellos de positivo en su vida? Hablando terrenalmente, nada. Tenían, ahora sí como podemos decir, todas las de perder en esta vida. Qué destino tan triste, ¿no? Si lo vemos desde ese punto. O sea, no tenían escapatoria. O se mantenían fieles hasta la muerte, o morían, o renegaban pues de la fe en Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo les dice, sé fiel hasta la muerte. Este sermón, este mensaje a Esmirna nos ayuda a nosotros a ir más allá de esta vida que podemos palpar, ¿sí? A veces aquí en la tierra nos va a ir bien, a veces nos va a ir mal, ¿sí? De todo hay. Hay quienes les va muy bien, hay quienes de plano les va muy mal, y hay quienes les va peor todavía. Pero hay algo que debemos entender siempre, que la vida terrenal, esta que conocemos, es momentánea, es un paréntesis de todo lo que realmente hay. Por lo que debemos preocuparnos realmente es por lo que viene después. Sí, tratar de que esta vida pues la vivamos de la mejor forma. Obviamente primero espiritualmente estar bien con Dios, pero también lo secular, ¿no? Que nuestra casa, nuestros hijos, nuestro marido, nuestra esposa, nuestro trabajo, que todo lo que nos rodea, todo lo que Dios nos ha dado aquí para disfrutar de Él, pues también disfrutarlo sanamente y gozarlo. Mucho de eso habla el rey Salomón ahí en el libro de Eclesiastés, que él no ve otra cosa más que la persona o el hombre o la mujer gocen de su trabajo que han tenido con sus manos, y lo disfruten mientras está, porque después cuando llega uno al sepulcro, pues todo eso ya se acabó, no nos llevamos nada. Entonces, aquí la palabra de Dios, cuando dice el Señor Jesucristo a la iglesia, yo te daré la corona de justicia, debemos entender que eso es el mirar hacia más allá, qué es lo que viene después de la vida, qué es lo que viene después de la muerte, qué es lo que realmente debe de importarnos como personas, y eso es la salvación. Vamos a leer un par de citas, ya con eso terminamos. Vamos a la epístola de Santiago. Ahí adelantito de Hebreos. Santiago capítulo 1, versículo 12. Fíjense bien lo que dice aquí.
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y vamos también a la segunda carta de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Por aquí también el apóstol Pablo, ya cuando casi estaba a punto de ser ejecutado ahí en Roma, le dice estas palabras por carta a Timoteo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y dice el 8, por lo demás, me está guardada, ¿qué cosa? La corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esas palabras son con las que consuela el Señor Jesucristo a la iglesia en Esmirna. Dice, está bien, sí, a lo mejor vas a morir, vas a entregar tu vida por mí, pero no te preocupes, porque yo te voy a dar la corona de la vida y la segunda muerte no tendrá potestad sobre ti. Así que, hermanas, este mensaje es un mensaje muy profundo, es un mensaje muy trascendental, vamos a llamarlo así, que ojalá que nos ayude a meditar en los problemas, en las tribulaciones que a veces la vida nos pone enfrente y aprender que el Señor Jesucristo está a nuestro lado. El Señor Jesucristo nos dice, yo te entiendo. El Señor Jesucristo nos dice, yo te conozco. Y el Señor Jesucristo nos dice, yo te corono. Así que, aunque de repente nos la veamos mal por ahí en algunos momentos, piensen en que Dios, nuestro Señor Jesucristo, está a nuestro lado. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar entonces con una oración final. No sé si tengan alguna cosa que pedir, algo que añadir.